Está sintonizando un programa más de Camina Joven. Esta es una edición más de un programa de la juventud, para la juventud, transmitiendo desde la ciudad de Guatemala, Centroamérica, para los jóvenes de todo el mundo. Esperamos que sea de tu agrado y empezamos en este momento. Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Orellana y este es su programa Camina Joven. Gracias por sintonizarlo, gracias a las personas que viernes tras viernes están pendientes de un nuevo programa. En nuestro sitio web caminajoven.com, y les recordamos que también tenemos ahora nuestro canal en YouTube. Hace unos años conocí la historia de un joven amigo mío que era impresionante. Él tenía más o menos unos 20 o 21 años cuando comenzó a padecer de problemas en el corazón. Así que comenzó a visitar a un cardiólogo. A veces en las noches su corazón empezaba a acelerarse, empezaba a sentir palpitaciones muy fuertes. Si no estoy equivocado, creo que también se le subía la presión arterial. Se ponía verdaderamente enfermo, así que tenía que tratarse ese problema y cuidar su salud. Tenía que cuidar su corazón. El problema era que eso le impedía hacer ciertas actividades que él solía hacer, hasta que en una ocasión Dios lo sanó y él comprendió que lo más importante en su cuerpo era cuidar su corazón. Conoció lo importante que era ese órgano para poder vivir. Una niña iba caminando a su primer día de estudio. Ella venía de padres verdaderamente piadosos. Su madre y su padre eran hombres que amaban a Dios. Eran unas personas fieles y habían enseñado a su hija en amonestación, en amor y bajo la instrucción de la Biblia. Esa pequeña niña regresó a su casa aquel primer día de clases en esa escuela. Y sabía esa niña que algo había pasado en su corazón. Una tarde de esa semana, esa niña mencionó el nombre de Dios en vano frente a su madre. Su madre, asustada porque su hija había hecho tal cosa, algo que nunca antes había hecho, sintió que le habían echado unos baldes de agua fría. Preocupada, asustada, le dijo a su hija: «Hija, ¿en dónde aprendiste eso? Yo te he enseñado a respetar el nombre de Dios, de nuestro Dios, y a no mencionarlo en vano. Has quebrantado un mandamiento». Esa madre conocía la importancia que era respetar el nombre de Dios y no mencionarlo vanamente. Así que esa niña, al escuchar la amonestación de su madre, empezó a llorar y le contó a su mamá cómo en la escuela estaba siendo influenciada por sus compañeros de clase y que ahora estaba haciendo cosas que ella nunca había hecho, diciendo cosas que ella nunca había hecho. Esa niña sabía que algo en su corazón había cambiado, sabía que ella no era la misma, algo que estaba ocurriendo dentro de ella, algo que nunca había hecho, lo estaba ahora haciendo, debido a que su corazón no estaba siendo guardado. La madre nunca le pasó por la mente sacar a su hija de ese lugar, de donde estaba recibiendo influencias negativas que le afectarían por el resto de su vida. Años después, esa pequeña niña crece y se convierte en una señorita. Asistía a la iglesia con sus padres fielmente, hasta que llega un joven a la iglesia que no tenía mucho tiempo de asistir, y empieza a cortejarla, a pretenderla. Sus padres no estaban contentos de eso. Sus padres creían que no era lo mejor para ella. Pero el corazón de esa señorita empezó a inclinarse por ese muchacho. Aunque sus padres intentaban aconsejarla o no mostraban felicidad en la relación de su hija con ese muchacho, debido a que ese joven no era de los más involucrados en la iglesia con el Señor. Ella seguía enraizada y seguía aferrándose a ese joven cada vez más. Muchas cosas pasaron en ese noviazgo, pero finalmente se casaron. Decidieron unir sus vidas.
Poco después de haberse casado, ese joven comenzó a dejar de asistir a la iglesia. Así que esa mujer asistía sola a la iglesia ahora. Las personas en la iglesia, los hermanos, le preguntaban por su esposo, cómo estaba su esposo. Y ella intentaba evadir o tapar o excusar lo que su esposo estaba haciendo, para que él no se viera mal. Pero así fueron las primeras semanas de su matrimonio, hasta que él comenzó a beber alcohol en su propia casa. Empezó a ingerir bebidas alcohólicas. Ese hombre, ese joven que aparentaba ser una oveja en su iglesia, verdaderamente era un lobo con piel de oveja. Comenzó a llevar amigos a su casa para beber alcohol, fumar, entretenerse con juegos de azar, apostando, derrochando el poco dinero que tenían en casa. Ponía a su esposa a cocinarles a sus amigos, mientras ellos tomaban, bebían, fumaban y apostaban, cuando apenas tenía un poco de comida en su casa para poder sobrevivir. La vida de esa mujer es una vida verdaderamente triste. Después de haber sido una pequeña niña que conocía a Dios y que servía a Dios junto con sus padres, se había convertido por la necedad de su corazón en una mujer verdaderamente infeliz, una mujer que sufrió un sinfín de cosas. Al final de su vida, ella lo único que desea o que deseaba es que su vida llena de cenizas pudiera brotar la gloria de Dios en su misericordia, gloria en lugar de cenizas, y su deseo era que su hija no siguiera el camino que ella misma había decidido escoger. Un joven servía a Dios. Era un joven fiel en la iglesia a la que él asistía. Había crecido en amonestación y era un joven que muchas personas admiraban. Un joven verdaderamente fiel. Hasta que un día empezó a tener una amistad con un joven de su propia iglesia, que no era la mejor de las amistades o de las juntas. Ese joven influenciaba negativamente su vida, hasta que lo llevó a su misma reputación. A veces nosotros pensamos que podemos llevar a otros perdidos a los pies de Jesús si creamos un lazo cercano de amistad con el perdido y empezamos a estrechar la relación con el perdido. Empezamos a asistir a donde ellos asisten, empezamos a hacer las cosas que ellos hacen, empezamos a decir y comportarnos como ellos se comportan, empezamos a vestirnos como ellos se visten, incluso empezamos a hablar como ellos hablan. Y lo más seguro es que en vez de nosotros llevarlos a los pies de Jesús, ellos nos alejarán a nosotros del camino del Señor. Conozco a un joven que en su iglesia tenía 3 amigos. No era un joven muy popular, no tenía muchos amigos, así que esos 3 amigos, eran muy importantes para su vida. Pero había un problema. Ellos no estaban de acuerdo con todo lo que se predicaba en la iglesia. Ellos tendían a burlarse de la iglesia, tendían a burlarse de los miembros de la iglesia y de las enseñanzas de la iglesia. Ellos solían escuchar música que no le agradaba a Dios, música del mundo. Y ese joven no tardó mucho en recibir la música de ellos. Empezó a involucrarse en la música que ellos escuchaban y actuar como ellos actuaban. Su corazón había caído en esa trampa. Por pura misericordia de Dios, ese joven fue rescatado de las influencias de esos 3 amigos y empezó a caminar con Dios y fue libertado y librado de esas prisiones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué cierto es lo que la Biblia nos enseña. A veces nosotros exponemos tanto nuestro corazón como si no valiera nada. Si tuvieras $1.000.000, ¿llevarías ese $1.000.000 a jugar fútbol una tarde con personas desconocidas o tal vez con personas que no conocen a Dios? Seguramente no. Al menos
Aquí en Guatemala te quitarían la vida por una cantidad mucho más insignificante, o por un celular, o llevarías tu $1,000,000 en una bolsa plástica, dejando que el que pase por enfrente pueda meter la mano a esa bolsa y sacarla cuando él desee. Creo que nadie haría eso. He visto un sinfín de números cómo las personas guardan su dinero. En varias ocasiones he visto cómo personas lo esconden tan bien que ellos a veces ni lo pueden encontrar. También he visto cómo unos hombres lo esconden en sus botas, en sus chumpas, o donde a nadie se le ocurriría buscarlo. Incluso existen los bancos, una institución destinada para guardar lo que creemos que es lo más valioso. Nuestro tesoro, nuestras riquezas, pero cuánto más vale nuestro corazón. Recuerdo un chiste de un hombre que iba caminando en la calle y de pronto se le acerca un ladrón y le dice: ¿el dinero o la vida? Y ese hombre le responde: la vida, porque el dinero me va a servir más tarde. Parece un hombre muy tonto, pero la verdad es que muchos hombres han muerto porque no quieren entregar sus bienes al momento de asaltarlos. Muchos prefieren quedar muertos en la calle con el celular entre sus bolsillos. Muchas personas ponen en riesgo su tesoro más grande, su propio corazón, y permiten que otros tengan influencia negativa en su vida. Algunos en su lugar de estudio o trabajo, o tal vez en su vecindario, algunos otros incluso en su propia iglesia, dejando que cualquiera eche mano de lo más valioso que tenemos, de nuestro corazón, dejando que palabras afecten nuestras vidas eternamente. Nosotros podemos guardar muchas cosas, incluso cosas espirituales como nuestra reputación, nuestro testimonio, nuestra imagen frente a otros, pero la Biblia nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Oremos juntos. Señor Jesús, te damos gracias en esta oportunidad porque tú eres verdaderamente bueno. Tú tienes ese cuidado con tus hijos, ese deseo de que no seamos influenciados negativamente. Tienes ese deseo de que seamos guardados para tu gloria. Ayúdanos en este tiempo en donde tenemos los jóvenes tantas oportunidades de caer, de perdernos. Sabemos, Señor, que solo tú nos puedes ayudar a afirmar nuestros pies en tu presencia. Por tu infinita misericordia te lo pedimos, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Esto fue tu programa Camina Joven. Gracias por sintonizarnos en las diferentes frecuencias FM y AM, así como en las diferentes radios online. No olvides recomendarnos con tus vecinos, familiares, hermanos en Cristo, conocidos y amigos. Y por favor escríbenos a nuestro correo electrónico contacto@caminajoven.com y visítanos en nuestro sitio web www.caminajoven.com. Recuerda, los días viernes subiremos un programa nuevo. Hasta pronto.